tiempo especial. También retiro y meditaciones de Semana Santa son especiales. Uno siempre piensa que en realidad en la vida lo había visto todo, lo había conocido todo, y de pronto se da cuenta que no es así. Es muy hermosa ese momento en que el Papa hace su oración en la Plaza de San Pedro. Es muy significativo, muy simbólico, como él mismo se lleva a ese Cristo de la iglesia de San Marcelo, un Cristo que en 1522 se fue llevando también por las calles de Roma porque había una gran peste. Y recordando ese momento, el Papa hace lo mismo, llevándose Cristo a la Plaza de San Pedro. Y uno diría, en pleno siglo XXI, en pleno siglo de la ciencia, en este tiempo incluso pasan esas cosas. Y por eso que este retiro va a ser algo especial. Son breves meditaciones que nos pueden ayudar para vivir este tiempo, para poder comprenderlo mejor. Y yo quisiera también tomar la misma lectura bíblica que tomó el Papa ese día en la Plaza de San Pedro, una lectura que nos puede ayudar también para comprender lo que significa esta Semana Santa. Esa lectura está tomada del Evangelio según San Marcos. Lo leo. Aquel mismo día, al caer la tarde, les dijo Jesús: pasemos a la otra orilla. Ellos dejaron a la gente y la llevaron en la barca. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó entonces una fuerte borrasca y las olas se abalanzaban sobre la barca, de suerte que la barca estaba a punto de hundirse. Jesús estaba a popa, durmiendo sobre el cabezal, y lo despertaron, diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él se levantó, increpó al viento y dijo al mar: Cállate, silencio. El viento amainó y sobrevino una gran calma, y les dijo: ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Todavía no tenéis fe? Ellos se llenaron de un gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Creo que esta lectura bíblica que tomó el Papa Francisco ahí en la plaza nos puede ayudar para comprender, y yo quisiera tomar 3 meditaciones. La primera meditación tiene que ver con la tormenta. La primera meditación tiene que ver con ese momento en que los apóstoles en la barca sienten que viene esta tormenta, que ya está la tormenta, y sienten miedo. ¿Y qué significa ese miedo? ¿Qué significa esa tormenta? La tormenta es de alguna manera símbolo de la fragilidad que estamos viviendo. Símbolo de que la vida es así, de que la vida es parte de la vida son las grandes tormentas, y que la gracia está en poder salir adelante a través de esas tormentas. Y yo creo que la primera enseñanza que nos puede dar este tiempo es que esas tormentas nos permiten ver nuestros límites. Y creo que es el tiempo en que estamos viendo nuestra fragilidad, en que estamos viendo nuestros límites. Y por lo tanto el tiempo en que nos podemos preguntar cuáles son esos límites. Porque nos hace bien reconocerlos, nos hace bien conocer los límites que tenemos como seres humanos. Y yo quisiera nombrar algunos. En primer lugar, los límites físicos. Naturalmente, lo primero que a uno se le viene a la cabeza en este tiempo es la enfermedad. Es que uno realmente tiene miedo de caer enfermo. Pero no se trata solamente de la salud del cuerpo, sino que también de la salud del alma. Los seres humanos todos de alguna manera tenemos alguna enfermedad. Y por eso que en la Biblia hay tantas curaciones de enfermos, porque en el fondo Jesús nos conoce. Él sabe que nosotros necesitamos de sanación. Y en este tiempo más que nunca de la sanación del cuerpo y del alma. Pero quizás nos creíamos que íbamos a sobrepasar todos los límites y creíamos que íbamos a ser capaces de solucionar todas las enfermedades del mundo. Y de pronto nos damos cuenta que no es así, que hay enfermedades que son reales, que son verdaderas, y que hay enfermedades que tienen que ver con el cuerpo y el alma, o más bien siempre tienen que ver con el cuerpo y el alma. Ese sería un primer límite. Un segundo límite son los límites económicos. Indudablemente que también hay mucho susto, hay mucho miedo por el futuro, hay mucho miedo que va a pasar después de esta crisis, hay mucho miedo porque uno se puede quedar sin trabajo, hay mucho miedo porque uno se puede quedar sin dinero. Y sin embargo, uno dice, bueno, las cosas materiales también tienen sus límites. Y todo lo que nosotros podamos juntar materialmente también tiene su límite. Más allá de eso, es mucho más importante otros valores, otras cosas, naturalmente que hay que cuidar por la vida económica, pero no es lo último, no es lo único. No es lo que últimamente nos va a hacer felices. Y por eso que este tiempo también nos enseña a ser más sencillos, a mirar la vida de otra forma, a darnos cuenta que no podemos tener todo asegurado,
Nadie, ningún ser humano puede tener todo asegurado. Un tercer límite son los límites morales, son los límites que tienen que ver con el pecado. El pecado también es real. Y quizá este tiempo de cuarentena y de cuaresma es un tiempo muy hermoso para pedir perdón, para reconocer que uno ha cometido errores y para recibir el perdón. Y qué bonito en este tiempo es poder pensar en aquellas personas en las cuales uno ha cometido errores, las cuales uno ha traicionado, las cuales uno no ha sido fiel, las cuales uno ha cometido errores grandes, y poder mirar este tiempo y decir, sí, yo también quiero pedir perdón. Son límites que nos hacen bien, son límites en los cuales nos damos cuenta que bueno que venga este tiempo para que yo pueda pedir perdón. Y los límites del carácter. Yo creo que en la vida que estamos viviendo ahora, en un tiempo mucho más cerrado, uno también se da cuenta del carácter que tiene y se da cuenta de que muchas veces no es amable, de que muchas veces uno no reacciona bien, de que muchas veces uno es violento. Y en ese sentido, creo yo, es muy interesante ver lo que el padre Kentenich llamaba las pequeñas virtudes. Quiero nombrarlas porque creo que nos pueden ayudar para este tiempo de cuarentena. Quizás van a ser muchos más días de lo que pensamos, quizás vamos a pasar todo el tiempo, todo el mes de abril en cuarentena, y las pequeñas virtudes es algo muy antiguo en la iglesia y algo muy real, algo muy práctico, algo espiritual, pero que es verdadero. Y el padre Kentenich nombra varias virtudes pequeñas, como le llama, pequeñas virtudes que en el fondo son grandes virtudes. La primera de todas, y quizás la más importante, es el respeto. Cuando uno respeta a las personas, uno siempre está tratándolas bien. Y el respeto tiene que ser como un tesoro que uno guarda siempre. Y respeto significa respetar la originalidad del otro, saber que las personas que viven conmigo no todas son iguales ni piensan igual, saber que cada persona tiene algo propio, único, saber que esa persona tiene una historia única, saber que esa persona también tiene un carácter único, que a veces me puede molestar, pero qué bonito es poder decir, no, yo lo respeto. Y respetar significa aceptar gozosamente las diferencias de los demás. Y yo creo que esa es la primera gran virtud o pequeña virtud que nos puede ayudar en este tiempo. La segunda es tener indulgencia con las debilidades de los otros, porque cada uno de nosotros tiene debilidades y porque los demás también tienen que tener indulgencia con mis debilidades. Y muchas veces nosotros somos violentos con eso y no nos gusta y reaccionamos violentamente. Y sin embargo, una pequeña virtud es aquella que es capaz de decir yo tengo indulgencia con las debilidades de las otras personas porque yo también las tengo. La tercera, la capacidad de disimular, dice el padre, y pasar por alto muchas cosas de la vida diaria y de la vida cotidiana. Y yo creo que en la vida matrimonial eso es un arte, porque si uno sacara cuenta de todo lo que sucede, al final terminaríamos en una aritmética infinita y al final nadie ganaría. Y sin embargo, cuando uno es capaz de decir, bueno, esto no se lo voy a contar, esto no entra en esta contabilidad, sino que lo dejo pasar. Y eso va ayudando a una convivencia que es mucho mejor. Y va ayudando a centrarse en lo esencial, en lo fundamental, y no quedarse en cosas pequeñas. En cuarto lugar, una predisposición positiva frente a los demás. Es interesante la cantidad de cursos que hay del pensar positivo, del hablar positivo, y sin embargo cuando estamos en una cuarentena de este tipo nos cuesta. Y siempre ver lo bueno en el otro, siempre ver lo positivo en el otro. Una de las cosas que me ha llamado la atención en este tiempo, en muchos comentarios, mucha gente que escribe, mucha gente que habla, es lo negativo y lo mal que la gente piensa del futuro. Y sin embargo nosotros los cristianos tenemos que pensar bien, y pensar bien de la gente, pensar bien del futuro, porque tenemos a Jesucristo. Él nos acompaña, y sin duda que el mundo que viene después de este tiempo va a ser mejor. Hay que tener esa esperanza, hay que pensar positivamente. Quinto, ser flexibles. Es algo que también hay tantos cursos donde hoy día se enseña que hay que ser flexibles, que hay que estar dispuestos al cambio, pero cuando viene una crisis uno no es flexible y uno no está dispuesto al cambio. Y la flexibilidad en el fondo es ser jóvenes, es tener un corazón joven, es tener esa elasticidad de un joven, es ser capaces de adaptarse a muchas cosas. Y eso es muy bonito, esa es una pequeña virtud fundamental.
la flexibilidad. Sexto, tener mucha paciencia, como Dios la tiene con cada uno de nosotros. Y yo creo que eso también es fundamental. Dios tiene una paciencia infinita con cada uno de nosotros y sin embargo nosotros muchas veces no la tenemos con los demás. Y por eso tener paciencia, la paciencia todo lo alcanza, decía Santa Teresa, y tiene toda la razón. Y yo creo que en este tiempo necesitamos más paciencia que nunca. En séptimo lugar, como pequeña virtud, el saber escuchar. Qué bonito es eso. Realmente que este tiempo de cuarentena sea un tiempo en el cual yo tengo los oídos más finos que nunca, los oídos más atentos que nunca a las necesidades de los demás, a lo que realmente necesitan los demás. Y quizá como nunca antes, porque tenemos más tiempo, porque convivimos más, el tener esa capacidad de escuchar al otro y de escucharlo con el corazón, no solamente escuchar sonidos o escuchar palabras, sino que llegar a lo profundo del escuchar. Y octavo, algo muy importante, la importancia de los detalles. Yo creo que los detalles son esenciales en este tiempo y los detalles pueden ser miles. Muchas cosas que uno puede hacer en la casa, muchos arreglos que uno puede hacer, muchas cosas que uno puede hacer pensando en el otro y sabiendo, yo sé lo que le gusta al otro. Yo sé que eso le gusta y por lo tanto lo hago y lo hago en silencio, sin que nadie sepa y en pequeños detalles. Y esos pequeños detalles van construyendo lo comunitario. Y ojalá estas pequeñas virtudes las pudiéramos hacer para todo nuestro país. Construiríamos un país mucho mejor. Estas pequeñas virtudes creo yo que nos pueden ayudar mucho en este tiempo de cuarentena y de cuaresma. Lo primero que les decía, como les decía al comienzo, este tiempo es un tiempo en que estamos descubriendo nuestros límites, en que nos hemos encontrado